En política internacional, pocas cosas cambian de un día para otro, pero el 1 de octubre de 2025, Washington sorprendió al mundo con una propuesta para terminar la guerra en Gaza. No era un discurso vacío, ni una cumbre simbólica. En menos de una semana, Israel y Hamás aceptaron la fase inicial. Por primera vez desde 2023, ambos firmaron el mismo documento. Detrás de esa firma hay una historia de ataques, decisiones imposibles y diplomacia de precisión. Hoy veremos cómo empezó esta guerra, qué busca cada parte y por qué Estados Unidos cree que esta vez el final puede ser real. Todo comenzó el 7 de octubre de 2023. Esa mañana, Hamás lanzó más de 3.000 cohetes sobre el sur de Israel, mientras cientos de milicianos cruzaban la frontera. Fue el ataque más sangriento en la historia israelí. Murieron familias enteras en el kibutz Be'eri y un festival de música en Reim terminó en masacre. Más de 200 personas fueron tomadas como rehenes. Para Israel, aquello fue el 11 de septiembre israelí. El gobierno declaró la guerra con dos objetivos: eliminar la estructura militar de Hamás y traer a los rehenes a casa. Su narrativa es clara: el Estado defiende su existencia frente a una organización que niega su derecho a existir. Pero la respuesta fue devastadora. Bombardeos masivos, barrios destruidos, hospitales colapsados. La ONU estima más de 50.000 muertos palestinos y 2 millones de desplazados. Ese costo humanitario cambió la conversación mundial. Israel seguía afirmando que combatía a un grupo terrorista, pero buena parte de sus aliados empezó a exigir un plan de salida. Ahí entró Estados Unidos. El plan del 1 de octubre no es una tregua tradicional. Es una hoja de ruta de 20 puntos con metas verificables y sin promesas vacías. Sus pilares son 4: alto el fuego, liberación de rehenes, entrada de ayuda humanitaria y reconstrucción económica supervisada. A diferencia de procesos anteriores, no discute fronteras ni soberanía, solo hechos comprobables. Cada fase se abre cuando la anterior se cumple, y si alguien incumple, el proceso se detiene automáticamente. La fase 1, ya aceptada, establece una pausa total de 10 días, la liberación de 50 rehenes y 150 prisioneros, y la apertura de 3 corredores humanitarios monitoreados por la ONU y Egipto. Washington actúa como garante. La Unión Europea financia, y los países árabes, Qatar, Egipto y Emiratos supervisan en terreno. Es literalmente una diplomacia basada en datos. Las treguas anteriores fallaron porque no podían probar quién rompía el fuego. Esta vez, el plan incluye tecnología y transparencia. Drones, satélites y sensores envían datos a un centro de monitoreo en El Cairo. Los reportes se actualizan cada 6 horas. Egipto regula el paso de ayuda por Rafah. Qatar mantiene la interlocución con Hamás y Turquía ofrece hospitales de campaña. Estados Unidos coordina la verificación con inteligencia compartida. Cada convoy, cada liberación, cada vuelo se registra. Si un dron israelí entra fuera de su zona, se reporta. Si un cohete sale de Gaza, la tregua se pausa. Nada depende de confianza, depende de evidencia. Aceptar el plan fue un cambio profundo para Israel. Durante 2 años, su doctrina fue eliminar por completo a Hamás, pero la presión internacional, el desgaste militar y las protestas internas forzaron una modificación táctica. El gabinete israelí adoptó una fórmula de transición: reducir la capacidad militar de Hamás mientras se libera a los rehenes. Ya no se trata de una victoria total, sino de una estabilidad controlada. La fase 1 es el primer paso para una eventual administración temporal internacional en Gaza. Israel mantiene seguridad perimetral,
pero cede el manejo civil y humanitario a mediadores. En palabras del ministro de Defensa, esta no es rendición, es una pausa para traer a los nuestros y asegurar el futuro. Gaza es hoy una ruina habitable solo a medias. El 70% de su infraestructura eléctrica y sanitaria está destruido. El plan contempla $1.000 millones en ayuda inmediata, en hospitales móviles, plantas de agua y viviendas prefabricadas. Cada entrega lleva un código digital rastreable. Así, se controla el desvío de ayuda y se evita corrupción. Se proyectan 600 camiones diarios de suministros esenciales. Egipto abrirá corredores marítimos temporales desde Port Said y Naciones Unidas desplegará personal civil para gestionar distribución. La idea es simple. Si la población tiene agua, luz y alimento, la violencia pierde oxígeno. Nada de esto está garantizado. El gabinete israelí aún no vota por unanimidad, y dentro de Hamás hay facciones que no aceptan el alto el fuego. Un solo ataque puede romper semanas de trabajo. También hay amenazas externas. Hezbollah, en el norte, podría intentar sabotear la tregua. E Irán observa atento, consciente de que una paz estable en Gaza reduciría su influencia en la región. Por eso, el plan incluye una cláusula de respuesta inmediata. Si cualquiera viola la tregua, se activa una revisión conjunta, no una represalia automática. La meta es administrar la crisis, no reiniciarla. Si la fase 1 se cumple, Israel gana legitimidad y reduce presión internacional. Hamás conserva cierta autoridad local, pero pierde poder militar. Egipto se consolida como mediador indispensable, y Estados Unidos recupera protagonismo diplomático global. Más allá de la geopolítica, lo que está en juego es la posibilidad de detener una guerra sin vencedores, una paz que se mida no en promesas, sino en toneladas de ayuda entregada y vidas salvadas. Sin embargo, el reloj corre. Si el plan fracasa, volverán los bombardeos y los rehenes sin nombre. Si funciona, podría ser el inicio del fin de una de las guerras más largas del siglo. Y aquí es donde entra nuestra reflexión, porque cada decisión, cada corredor abierto y cada rehén liberado redefine la estrategia global y el equilibrio regional. Nosotros seguiremos analizando cada movimiento, cada documento y cada giro de poder. Así que si quieres entender no solo lo que pasa, sino por qué pasa, suscríbete a la Estrategia del Pulpo.